Y aquí ya estamos listos ya para salir de la duda también de esto que era, de qué se trata finalmente, esto de los ovnis asesinos. Aquí estamos ya, 2 de la madrugada con 1 minuto. Tocayo, César Parra, nuevamente, bienvenido a KADN. ¿Cómo le va? Gracias, mi querido César Peña. Bien, vengo del tour. Sí. Estuvo muy entretenido, muy buen grupo, así que lo pasamos muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y sí, pues teníamos esta deuda hace rato. Hace harto rato, sí. Oye, creo que, a ver, déjame... No, tú sigue hablando, yo voy para adentro a ver qué pasa con el mico, ¿ya? Que está un poquito bajo, parece. No, como te decía, en el fondo... A ver, primero hablar de mi definición o lo que yo creo que hay detrás del fenómeno ovni. Yo creo que el pueblito archivero que nos sigue desde Bisbilla a las bases antárticas, más o menos sabe, o si me han escuchado, saben un poquito de qué va todo esto. Que en el fondo yo siempre he dicho que para mí este es un fenómeno en esencia burlón, que en esencia incluso más nos puede llegar a dañar, ya sea a través de la forma de sectas, contactistas, etcétera, de estos mensajes que no tienen mucho sentido y que incluso te pueden inducir a matarte, como ha ocurrido con algunas sectas. Así que, a ver, cuando comienza el fenómeno ovni en 1947, básicamente por esta visión que tiene este señor en Mount Rainier, donde él describe que ve una especie de formación de platillos voladores. Pasamos por varias etapas, o sea, durante lo que es la década de los 40 y los 50, no se salía de un paradigma donde se veía al ovni como un objeto tecnológico, venido de otro planeta o de otra galaxia, y muchas veces dejando mensajes a ciertas personas, mensajes insulsos que hacían como eco en que teníamos que dejar el poder atómico, el poder nuclear detrás. En el fondo era como casi un llamado a la paz mundial, qué sé yo, pero eran mensajes demasiado sosos, no sé si me explico. Sí, fondo, que no se le podía atribuir a inteligencias superiores, de repente, claro. algo así. Además que estábamos en presencia de un fenómeno de múltiples formas. De hecho, algunos de ellos decían claramente: nosotros venimos de Marte, venimos de Venus. Y bueno, de ahí el comillas miedo a los marcianos y todo claro, eso también. Absolutamente. Tú estabas hablando años 40, 50, era como comillas la moda. Claro. Muchas novelas salían ahí, películas también, claro. Donde se veía a estos viajeros. École. Pero con el tiempo algunos investigadores preclaros, como Jacques Vallée, por ejemplo, en Francia, como John Keel en Estados Unidos, se dieron cuenta que el fenómeno, primero que todo, mi querido César Peña, piensa lo siguiente: es normal que seamos visitados a un promedio de 10 o 12 visiones de ovnis por lo bajo al día. ¿Al día? Al día, pero si son así es la cantidad. Yo te aseguro que hoy día hubieron 12 en distintos lugares del mundo. Eso, ya, claro, tú te refieres a distintos lugares del mundo. Claro, hubo por lo menos 2 apariciones o de luces extrañas o de humanoides, etcétera. O sea, a ver, luces extrañas te la compro, claro. Pero humanoides. O sea, estamos haciendo una suma entre luces extrañas y humanoides, unas 12 apariciones diarias. ¿Y existe una suerte de registro de eso en alguna parte? No sé. Hay algunas personas. Tal como tú dices, son tantos que me tinca que no alcanzan a, ¿cómo se podría decir? A confirmar o claro, de si es o no es también. A eso voy, que en el fondo estos investigadores, como te decía, Jacques Vallée y John Keel, ¿sí?, se dieron cuenta de que en realidad era demasiado multiforme el fenómeno. O sea, podían haber razas, qué sé yo, verde, azul, nórdico, desde, no sé, 80 centímetros hasta 5 metros, qué sé yo. Entonces, algo no calzaba. Claro. Esto no tenía que ver con vida extraterrestre. Tenía que ver con otra cosa. Entonces Jacques Vallée hizo la conexión en un libro que se llama Pasaporte a Magonia, que marcó un antes y un después en el fenómeno ovni. ¿Ya? Donde él dice: no les ha llamado la atención que estas actitudes que tienen estos humanoides se parecen extrañamente a las actitudes que tenían las hadas, los duendes, etcétera, en la Edad Media. El tema del rapto,
Ya, te voy el siguiendo, tema te del voy tiempo siguiendo. perdido, Te voy siguiendo, te voy siguiendo. el tema de compartir comida, agua, etcétera, el tema del tamaño. Entonces él dijo, ¿y no será que en el fondo estas entidades llamadas duendes, hadas, gnomos, que nos han acompañado desde siempre, desde el origen de los tiempos, han adoptado ropajes más tecnológicos en el fondo? O tal vez siempre los tuvieron y de la otra forma lo veía como más, no sé si poético, pero lo veía más como fantasioso quizás. No, es que estamos hablando de que efectivamente hay visiones de los duendes de la Edad Media donde aparecen con espadita, con gorrito, etcétera. Ah, ok. Y curiosamente, después de los años 40, cuando empieza la carrera espacial, empiezan a aparecer con casco, con se asocia monos apretados, etcétera, claro, como se de asocia astronauta. a la comillas moda del momento. Justamente. Sí. Entonces, en el fondo, estamos hablando de un fenómeno que imita, que es de carácter burlón también. Porque Así de hecho, ya. claro, porque pensemos lo siguiente, o sea, en el fondo, aparte de estos mensajes sosos, el hecho de dejarle una galletita a un señor. ¿Cómo ese señor demostraba? ¿Saben qué? Apareció un platillo volador en mi casa y me dejó una galleta. Una galleta que en el fondo tenía materiales humanos, o sea, no era nada del otro planeta, o sea, era algo demasiado... El fenómeno siempre fue demasiado humano. De hecho, es más. Déjame leerte un poquito la definición que hace el gran investigador Dennis Stillings. Le preguntan un poquito sobre qué opina de los fenómenos paranormales de los ovnis y dice: soy escéptico en cuanto a muchas de las creencias y teorías sobre ellos, pero no tanto sobre los fenómenos en sí. No puede negarse que algo acontece, aunque no sepamos qué es. Claro. No podemos rechazarlos sin más porque en última instancia tales fenómenos revelan algo muy importante sobre la condición y el espíritu humanos y nos llevan a comprender mejor la estructura y dinámica de nuestra propia psicología. En cualquier caso, no creo que nos encontremos ante fenómenos puramente imaginarios. Existe una realidad, pero no del tipo al que estamos acostumbrados. Y aquí Dennis Stillings aporta un tema interesante que también lo hemos hablado, nosotros lo llamamos la campana del silencio, la campana de la irrealidad, cuando hemos leído alguna historia de un pueblo fantasma. Ya, dale. Él dice: soy partidario de la teoría del tercer estado, o teoría del tertion quid. Hay sucesos que acontecen de forma completamente paradójica y parecen poseer propiedades psíquicas y físicas al mismo tiempo, como si estuviesen en un límite encantado. Unos dicen que se trata de alucinación y que todo es psicológico, y otros que son naves intergalácticas que vienen a recoger muestras del terreno. Estas son como las dos formas habituales de interpretar esta fenomenología. La tercera va por otro lado. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo es posible controlarlo? ¿Cómo se puede reproducir? ¿Cómo podemos engancharlo y mostrar que existen condiciones de laboratorio? A ver, ¿cómo te lo digo? En el fondo, es tan absurdo pensar que desde 1947 miles de civilizaciones, porque son miles de formas en que se han representado ante nosotros, vienen a recoger muestras de terreno, vienen a experimentar con humanos. O sea, lo que venían a aprender ya lo debieron haber aprendido hace mucho tiempo. Todo caso. Claro. Estamos hablando de que incluso yo te hablé una vez del tema del simulacro de medicina que ellos parecen efectuar. Y me refiero al simulacro de medicina porque llevan a gente a sus naves, entre comillas, a practicar una serie de cosas bastante relacionadas con la tortura. Aplicación de agujas, escarpelos, etc. Como probar hasta dónde llegamos en el dolor. No sé. Algo así, es casi como explorar el umbral del dolor. Estamos hablando primero de la figura de un secuestro, luego de la figura de la tortura, etcétera, dígase el implante de objetos, etcétera, el tema de ciertas mujeres que incluso han hablado del tema de que son forzadas a ser fertilizadas de embriones que serían en el fondo mezcla humana, mezcla extraterrestre, supuestamente extraterrestre. Entonces eso es demasiado violento.
Hay un tema también con la sexualidad humana. De hecho, eso lo demuestran casos como el de Vilas Boas, este señor brasileño que es secuestrado, llevado a una nave y forzado a tener relaciones sexuales con una especie de hembra extraterrestre. Sí, lo recuerdo. Sí. El caso del señor Antonio Liberato, también en Colombia, que también es forzado contra su voluntad a tener sexo. Y es lo que nos llama hoy día la atención. Vamos a hablar un poquito de los ovnis que han llegado a matar. Oye, como te digo, el título es súper... wow. Claro, a todo esto también, ojo, el elemento burlón de este fenómeno Ajá. tiene relación con una figura antropológica llamada el burlador, el trickster, que hemos hablado también de él alguna vez. Uh-huh. Que, bueno, básicamente sería que buena parte de los fenómenos parapsicológicos, ufológicos, así como historias de monstruos en los lagos, el pie grande, etcétera, poseen este dinamismo de este burlador que se fuma, reaparece cuando quiere y no se atiene a las normas o reglas que exige la ciencia, porque piensa en el monstruo lagonés. ¿Sí? Yo siempre te he dicho, si hay un monstruo lagonés significa que debería haber 2 papás, 4 abuelitos, 4 bisabuelitos, debería haber una especie completa. Sí, pues, no se explica esta aparición de un monstruo solitario. Lo mismo con el Bigfoot. Claro. Tendría que haber toda una especie, ¿ok? Sí. Pero sin embargo son observaciones solitarias, generalmente a testigos solos, Sí. para que queden como en ridículo. Sí, es cierto. No sé si se explica. Es cierto. A ver, de hecho este trickster es especialista en crear confusión. Ya. Mira, antiguamente esta naturaleza arquetípica de este trickster se observaba en los relatos de seres sobrenaturales que, por ejemplo, los incubos, los sucubos, criaturas que se aparecían en medio de los remolinos, ya fueran demonios, brujas o duendes malignos. Uh-huh. Pero ahora se encuentra claro, pues las historias de las mutilaciones de ganado, que a veces se le achacan a los ovnis, los helicópteros negros, los hombres de negro. Los hombres. Por eso te digo, este fenómeno es mucho más complejo de lo que creemos. Vámonos, por ejemplo, al caso del primer, digamos, el primer mártir de la era ovni. La era ovni hablamos, como decías tú, del año 40, 50. Junio de 1947. Ya, ok. Desde que este señor ve en Mount Rainier, en el estado de Washington, esta formación de ovni, que él dice que parecían platos volando sobre el agua. Nunca se refirió él a que tenían forma de plato. Decía que su movimiento era como cuando tú te tiras una piedrecita a un lago. Ah, ya, perfecto. Cuando va haciendo, ¿cómo se llaman? Como que pegan unos saltitos. Zapitos, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Entonces ese era el comportamiento que él decía que tenían. Ya, como lo que él interpretó. Como platillos flotando sobre el agua, pero nunca dijo que tenían forma de platillo. Claro, por eso te digo, lo que él interpretó al verlo en ese momento. Entonces, mira, efectivamente en julio de 1947 se aparece un ovni. Estamos hablando sobre territorio norteamericano. Siempre por allá, ¿eh? Claro, estado de Kentucky. Comió pollo. Y claro, como el pollo. Ya, pongámonos serios. Y a las 2:30 del 7 de enero, perdón, de 1948, aparecen sobre la ciudad de Madison varios ovnis, entre ellos un cuerpo luminoso, plano y circular, a 500 millas por hora. Obviamente se manda a 3 casas de aquella época, los famosos Mustang P-51 de la Segunda Guerra Mundial, para que vayan a investigar. Estamos hablando de aviones a hélice todavía, estamos hablando del periodo post Segunda Guerra Mundial. Todavía no entramos a la era de los aviones a reacción. Exacto. Y bueno, esta escuadrilla recibe por radio la orden de identificar el objeto volador. De ahí viene el concepto. Claro. Ya. A todo esto, ojo, ese es otro tema. Ya. En estricto rigor. Sí, no tiene que ver con ovni. El ovni no es sinónimo de nada extraterrestre. Porque es un objeto volador que no se puede identificar. Es simplemente eso. Claro, puede haber sido cualquier cosa. Simplemente eso. Pero es verdad. Nosotros lo hemos sustantivado por culpa de la cultura popular. Sí. Como sinónimo de nave extraterrestre. Asociarlo inmediatamente y no tiene que ver realmente. Absolutamente. Sí, dale. Bueno, la escuadrilla recibe por radio la orden de identificar este objeto. Y bueno, obviamente que
2 de los P-51 tuvieron que regresar luego porque se les estaba agotando el combustible. Sin embargo, el capitán Mantiel continuó la persecución porque tenía un poquito más de combustible. Claro. A las 15:15 dijo: lo veo muy bien. Es una enorme masa de metal que gira vertiginosamente y está rodeada de un halo rojizo. Tiene forma de cono aplanado en cuya cima centellea una especie de mancha roja intermitente luminoso. Ok, ya. Su último mensaje es exactamente este. El disco gira sobre sí mismo elevándose verticalmente a gran velocidad. Se me acaba la reserva de oxígeno, pero continuaré siguiéndolo hasta los 20.000 pies de altura. Estamos hablando de un techo de 6.500 metros. A todo esto, Mantiel en un momento consigue aproximarse al ovni porque había hecho una pausa, ¿ya? Okay, en el espacio. Ya. Y entonces exclamó, lo último que se sabe que dijo es: Dios mío, allá adentro hay hombres, personas. No. El resto de sus palabras, si es que las hubo, quedó ahogado por este indescriptible y creciente ruido. Ojo, después se oye una explosión y el contacto de radio quedó interrumpido. ¿Existe grabación de eso, Tocayo? No, lamentablemente en esa solamente... época no existía, no había tecnología, no, claro, no existe grabación del ovni. No me refiero o de desaparición al menos. No me refiero de la imagen, sino que me refiero a la grabación de la comunicación del piloto con la base. El audio debe estar, porque está... Claro, en esa época... Como te digo, estoy buscando la reproducción textual, debe estar. Debería, claro, porque si hay la reproducción textual, quiere decir que alguien lo transcribió. Sí, no, y seguramente era el protocolo de la base de control grabarlo. Claro. Ahora bien, mira, aquí entra la duda. ¿Qué pasó? Mantiel efectivamente agotó su combustible y por eso cayó. Claro. ¿O fue atacado por esta cosa? De hecho, se prohibió rigurosamente a la prensa el acceso al lugar del accidente. No se autorizó ninguna fotografía. Ya. Ni se formuló comentario alguno. Oye. De hecho, no era una tragedia aérea. No sé, o sea, cualquiera. Ya. Sino que era un episodio misterioso. Mira, de hecho, más misterioso se volvió cuando se constató que una parte de los restos del aparato resultó, ojo, minuciosamente agujereada y convertida en casi porosa o bien rugosa, como si sobre ellos hubiese actuado combinadamente una oleada de intenso calor y un violento chorro abrasivo. Dígase, lo que nos quieren decir es que el capitán Mantiel murió producto de su imprudente acercamiento al ovni o fue atacado por el ovni. Claro, que se podría interpretar como que de repente al acercarse tanto, el ovni no le hizo daño intencional, sino que tenía claro, que hizo una especie de campo de fuerza, qué sé yo. Y eso lo afectó. Ahora bien, la hipótesis más inquietante es que efectivamente haya sido atacado. Claro. Ahí ya tendríamos al primer mártir de la era ovni. Claro. Vámonos con otro caso. A ver. Brasil, también, década de los 40, 1946. Joao Prestes Filho, un hombre de 44 años de edad, que fue a pescar con otros 3 amigos al río Tietê, en Acariguamá, al interior de Sao Paulo. Ya Joao Prestes regresó alrededor de las 19 horas. Su esposa, Silvia Núñez Prestes, había salido dejando la casa cerrada. Joao intentaba entrar por la ventana de la casa cuando un rayo luminoso de color amarillento que venía de arriba le golpeó en el brazo. Completamente aturdido, corrió para la casa de su hermana María, que estaba situada a más de 2 kilómetros de ahí. Cuando contó lo que había sucedido, Joao gritaba la luz, pidiendo socorro. Poco después llegó el delegado Malaquías. La piel de Joao, que al principio parecía tostada, encontrándose las manos y el rostro más afectado. Alarmados por lo ocurrido, varias personas fueron hasta la casa a ver el estado de la víctima. Mira, esto se mantuvo en secreto hasta los años 50, 60. Según estudios divulgados en décadas posteriores, el cuerpo de Joao Prestes literalmente comenzó a deshacerse. Pues según estudios posteriores realizados por los ufólogos Claudio Suanega y Pablo Villarrubia, ningún testigo de los acontecimientos
observó pedazos del cuerpo de Prestes soltarse. Por otro lado, el investigador Fernando Grossman entrevistó al enfermero Arisi Gómide, que atendió a Joao Prestes en su agonía y confirmó las quemaduras y el desprendimiento de su carne. Esta persona falleció al poco tiempo. Al poco tiempo. Ya, oye, ¿y no hay reporte de que algún familiar, como ese fue primero a ver a la hermana, no sé, que haya, aquí voy, que haya sido tal vez una suerte de radiación y hubiese podido también contaminar, comillas, a otras personas? Mira, aquí te voy a leer la declaración de hecho textual del hijo de Joao Prestes. Dale. Perdón, del hermano, Ajá. Roque Prestes. Dale. A todo esto, bueno, ojo, Joao Prestes fue llevado en carreta al hospital de Santana de Parnaíba, Claro, en esa época, sí. acompañado por el enfermero, pero falleció en el camino antes de llegar. No, se entiende. El tiempo transcurrido entre el ataque del rayo luminoso y su muerte fue extrañamente 6 horas. Mira, Ya. ¿qué es lo que dice el hermano? Ajá. Hasta poco antes de morir, perdón, este es el sobrino, es Roque Prestes, hijo del hermano de Joao Prestes. Hasta poco antes de morir, mi padre recordaba el trágico fin de su hermano, en aquel año 1946. Yo aún era pequeño, tenía 9 años, pero recuerdo perfectamente lo que pasó con mi tío Joao. Era semana de carnaval y Joao, que odiaba tales festividades, decidió ir de pesca. ¿Cómo describe el objeto? Mi padre sí habló con él. Él le contó que al regresar a casa abrió la ventana y algo como un fuego o antorcha entró en el cuarto donde se encontraba. Él cayó al suelo y sintió que su cuerpo ardía. Él se enrolló en una manta y vino caminando hasta la casa de su hermana. Sí. Mi padre decía que Joao solo estaba quemado de cintura para arriba, a excepción del cabello. Yo llegué a ver a mi tío moribundo cuando lo sacaron de casa para llevarlo en un camión a Santana de Parnaíba. Recuerdo que iba envuelto en unas sábanas ennegrecidas, tal vez por las quemaduras del cuerpo. Joao murió antes de llegar al hospital. Wow. A ver, se le pregunta al sobrino, que siempre se ha hablado de que Joao Prestes murió de una manera atroz, con pedazos de su cuerpo cayendo, etcétera, como la oreja, la carne, los brazos. ¿Cómo fue? Ya. Dice, no, según mi padre, que lo acompañó al hospital, su apariencia era muy penosa, pero no llegaba a tal extremo. Presentaba quemaduras graves por el cuerpo. La piel, la carne estaba oscura, pero no presentaba ninguna lesión corporal. Ya, claro. A todo esto, ojo, era como una zona donde murió Joao Prestes, era una zona rara, de hecho, ¿El lugar? Sí, a Emiliano Ya. Prestes, tío, algunos meses después de la trágica muerte de su hermano, Sí. estaba caminando por un bosque de Acariguama, en Agua Podre, Sí. y también, bueno, se le apareció también una luz, al igual que a Joao. La diferencia es que Mira. Emiliano se escondió en un barranco Ya. cuando la cosa se dirigió hacia él. Oye. Lo único que pudo hacer fue agacharse y rezar por su vida. Nos contó que sintió un intenso calor, pero por suerte la antorcha se alejó y desapareció. La antorcha o bola de fuego también fue vista en varias ocasiones por el padre de Luis durante su juventud. Un objeto que asustaba a los caballos y cabalgaduras que transitaban en las oscuras noches de Aracarihuama para llegar a sus humildes casas de campo. Las luces, adivina, la mayoría de las veces eran vistas entre las 3 de la madrugada. y las 4, sí. Tenían un tamaño, pucha, a ver, mira, mirando la luna desde la Tierra, unas 3 o 4 veces mayores que ese tamaño, más o menos. Ya, ok. Las personas sentían el calor de las luces aunque se encontrasen alejados. Se alejaban a velocidades tremendas. Mi padre dejó de ir a las fiestas nocturnas incluso por ese tipo de luces. Entonces ahí tenía un caso de, ya porque estamos hablando básicamente de una esfera de fuego. Sí. En estricto rigor es un ovni. Una luz no identificada. Claro, ojo, sí, pues, porque ojo, alguien puede y decir, aquí como si no tiene nada. No, un ovni. Es un luz ovni. no identificada. Absolutamente, con un tamaño 4 veces mayor que la luna, que se aparece en el cielo. Mira. Y de hecho, ojo, estamos hablando de que esa zona era atormentada por estas luces. O sea, Mira. Joao Prestes no había sido... A ver, Joao Prestes tuvo la mala suerte, Claro.
de ser la víctima Es verdad. que había llegado, o sea, le tocó en suerte de ser lamentablemente la primera víctima mortal. Claro. Pero estas luces ya se echaban en esa región desde hace mucho tiempo. Entonces yo te vuelvo a preguntar, César Peña, Ujú. ¿es extraterrestre este fenómeno si finalmente se centra en una zona muy determinada y lo único que hace es quemar, destruir, asustar? Sinceramente no sé, como se conocen algunas cosas después de las décadas, de repente algún experimento, siendo bien comprendido, siendo medio Sí. fatiano incluso. Ujú. Eh, A todo esto, ojo, yo recopilé una historia parecida a ver, ¿ya? cerca de Lota. Ah, acá, ya, Sí, ok. por los famosos chumalguenes que algún ciudadano de Lota me va a poder contar Ajá, o afirmar. ya, Los chumalguenes son unas esferas de fuego también que se aparecen en los profundos bosques de pino insigne ya. y que acostumbran a asustar a los leñadores y a torturarlos, o sea, durante horas. Dígase, Oh. se te aparecen dos esferas delante, dos atrás, dos a los lados y juegan literalmente contigo. Ya, te sigo, te sigo. Hasta el Oye, límite que mira. te obligan a rezar, Dios mío, por favor, Sí. váyanse de aquí. Y me tocó recoger de un testigo presencial un relato Ya. así. Mira. Entonces, este tema de las luces no es tan descabellado. Las luces, oye. Ahora bien, Mira. esto ya llegó a su colmo en el Ajá. año 1977 en Brasil. También en Brasil, ya. Brasil. Es que estos fenómenos, ojo, también están muy relacionados con la naturaleza, Ya. donde hay muchos bosques, dígase, no sé, como la Patagonia, qué sé yo, en Chile o Sí, el sí, sí. Amazonas en Brasil. Sí, sí, sí. Es como que estos fenómenos se dan con más... Más frecuencia, Con más no sé. frecuencia, mira. Ya, ok. En la isla de Colares, situada en la desembocadura del río Amazonas, empezaron a suceder extraños acontecimientos a sus pobladores, quienes afirmaban ver luces en el cielo con formas inusuales, esféricas, Ujú. cilíndricas, alargadas, platillos, conos, todas las variedades de ovnis que conocemos. Sí. Parecía que los ovnis habían decidido apoderarse de esa zona. Y a diferencia de muchos de los Ya. casos en que este fenómeno no interactúa con seres humanos o incluso los evade sin hacerles daño a pesar de ser atacado, Ujú. como contaba, bueno, comentábamos en el especial de Chiloé que hicimos, que incluso un señor de Chiloé atacó con una escopeta un ovni, ¡Oh! tuvo la suerte de que no le respondió. Oye, mira. Estas presencias se manifestaban en los pobladores con rayos de luz que los tocaban y les daban la sensación de succión. Ya. De ahí el nombre, mira, se les llamaba en Brasil las luces chupa chupa, Ok, ok. con los que se ha Sí. popularizado este nombre. Mira. Lo inquietante no era solo la sensación, sino que los hechos. Al ser tocados por estas luces, las personas sentían que se les agotaba la energía y al ser remitidos al médico se descubría que tenían una anemia severa. Eran literalmente ovnis vampiros. Sí, oye, suena loco, pero sí, ¿eh? Esto estamos hablando, ojo, Oye. yo lo que te estoy hablando es de una... Oye. En Brasil esto ya se le denominó Operación Prato, Ya. porque fue tanto el escándalo que tuvo que ir el ejército brasileño a tomar cartas en el asunto. Hmm. Sigamos. Sigamos. Se descubría que tenían esta anemia severa y que presentaban pequeñas quemaduras, generalmente en el pecho o cuello, pero también en el abdomen o muslos, Ok. por radiación, que evolucionaban con inusual rapidez, además de marcas de pinchazo en la misma, como lo corrobora la doctora Valeides Sin Carvalho, quien atendió a más de 400. ¿Escuchaste Wow. bien, César Peña? Sí. 400 personas afectadas por este fenómeno. De ellas, ojo, 2 resultaron muertas, Ya. de estas 400 personas afectadas. Ok. Y ojo, hubo personas que incluso fueron perseguidas por estas luces. Mira. El fenómeno se Mira. estaba saliendo de control, por lo que los habitantes, o sea, Colares, la isla, se Ujú. fue vaciando de gente. Ya. Habían pocos valientes que todavía estaban viviendo en la isla. No, de más, gente. Cuando se pidió ayuda a la Fuerza Aérea de Brasil, quien 3 meses más tarde del inicio de los ataques decidió investigar el tema con el nombre de Operación Platillo, Operação Prato, Mira, buena, buena. en buena. portugués. Sí, sí, sí. Enviaron a un destacamento militar a mando del capitán Soares Nogueira de Holanda Lima, Ujú. que ojo, hay que decir que fue también, es un hombre que terminó suicidándose.
No, sí. Pero también porque estaba involucrado en casos En otras cosas. de tortura en la dictadura brasileña. Ya. Bueno, a ver, este hombre llegó totalmente escéptico respecto al fenómeno ovni. A ver, ¿qué pasa con estos lugareños que alegan tanto, qué sé yo? Vamos a ver qué hay de verdad. Ya. De hecho, él esperaba poder desenmascarar una guerrilla comunista. No me imaginamos. Más claro. que encontrarse con ovni y vampiros. No me imaginamos. Ya. Sin embargo, en el paso del tiempo, Holanda y su equipo de trabajo debieron rendirse ante la evidencia. Wow. Tomaron cientos de fotografías, grabaron mucho material de video, hicieron esquemas y dibujos, entrevistaron a las víctimas, muchísimos testimonios, todos idénticos. Dígase, la luz los toca, los paraliza, la sensación de succión que drena su energía y por ende su sangre. Sí. Y obviamente que Holanda tuvo que rendirse a la evidencia. Esto no estaba siendo causado por seres humanos. Y si se requerían más pruebas, hasta los más escépticos, como la doctora Carvalho, los militares y el capitán Holanda, tuvo 3 encuentros cercanos con las luces. Donde incluso pudo ver a uno de los humanoides que las tripulaban. Humanoides. Al que describió como, eso te iba a preguntar, como altura de 1,5 metros aproximadamente. Vestía un traje enterizo como de buzo o de astronauta. Ya, claro. Quien se dirigió a él diciéndolo que no iba a dañarle. Ya. Incluso afirma que fue colocado un implante en su brazo izquierdo, flexible y indetectable a las radiografías. Wow, ya. Cuando pasaron el reporte a las autoridades correspondientes de la Fuerza Aérea Brasileña, recibieron la orden de suspender la operación Prato, operación Platillo, sí, y recoger todo el material fílmico, fotográfico y escrito, más de 500 fotografías, 3.000 testimonios, el cual fue clasificado de inmediato como alto secreto y ocultado a la opinión pública. Claro. Más que tratar de explicar el fenómeno, parecían buscar una justificación para poderlo ocultar en realidad. 20 años después del cierre de la investigación, en julio de 1997, el ahora coronel retirado Holanda Lima se puso en contacto con el ufólogo brasileño Ademar Gebhard, muy amigo de mi querido amigo Rodrigo González, editores de la revista UFO Magazine brasileña, y donde efectivamente concedió una entrevista dando con lujo de detalles todo lo que se hizo durante la operación Platillo. Mostró algunas de las fotografías y dibujos con los esquemas que se habían recopilado en la investigación. Y estoy viendo aquí una foto donde lo que se ve es el típico platillo volador que todos nos imaginamos, con una pequeña cúpula arriba, etcétera, forma de platillo, una nave supuestamente inteligente. Obviamente que de inmediato empezó una campaña de descrédito contra el coronel Holanda, siendo que él a su vez también había desacreditado a la doctora Carvalho en su momento. ¿Qué culminó cuando el 2 de octubre de ese mismo año se ahorca en su habitación, en medio de versiones encontradas de quienes lo conocían sobre si había sido un suicidio o alguien se había asegurado de que nunca más volviera a hablar del tema? Solo hasta marzo de 2004, por presiones de los editores de UFO Magazine, el gobierno dio acceso a algunos de los documentos, algunos más encima, que a pesar de salir a la luz pública no han recibido ningún pronunciamiento sobre lo que fue la operación Prato, también conocido como el Roswell brasileño. Sí, pues demás, se puede asociar. Sí, está diciendo. Entonces, ya tenemos 3 casos. Tenemos a Mantiel, Jacques Mantiel, este piloto que muere supuestamente o por acercarse demasiado o atacado derechamente atacado. Tenemos el caso de Joao Prestes, un hombre literalmente cocido por dentro por este rayo, por esta radiación. Y tenemos 2 muertos más y 400 heridos en la isla de Colares, en Brasil también, en la operación Prato. Entonces, que me venga a decir que estamos en presencia de los hermanos mayores, en presencia de la sabiduría máxima, en presencia de una inteligencia superior del universo, nos está mintiendo o nos está jodiendo. O sea, aquí estamos hablando de... A ver, no te digo que
el tema no es, no te quiero decir que los ovnis sean malos, Ajá. pero te estoy diciendo que su comportamiento es errático como el nuestro. Porque así como hay ovnis que matan, también hay ovnis que curan. De Sí, hecho, en o sea, Valparaíso, claro. por ejemplo, hay un caso que recogió un ufólogo de apellido Ojeda, Ujú. de una señora que tenía un problema en las piernas y que es llevado dentro de una nave Mm. por estos seres angélicos de 5 metros de altura y Ya. vuelve absolutamente curada de su problema en las piernas. Hay otro caso también de un chico en Luxemburgo que se arroja de un tren Ya. de forma totalmente imprudente Ok, ya. y que los rieles del tren le pasan por encima de las piernas. Y no le Imagínate, pasa y nada. solo botado en medio de la nada, Sí. con las 2 piernas rotas, Sí. sangrando, Ah, ok, ya. y es llevado dentro de un platillo, Vamos. donde efectivamente estos mismos seres le dicen, mira, está dentro de nuestra... No es lo que acostumbramos a hacer, No, ¿en serio? pero Mira. está dentro de nuestras posibilidades No. a sanarte. ¿Y la hicieron? Y lo sanan. Él, de Wow. hecho, se toca al rato, él pensaba que estaba en el cielo, que ya estaba muerto. Claro. Y no, po. Y no, pues efectivamente tenía sus piernas tal cual, solamente tenía los pantalones rotos. Ya. Pero en el fondo las piernas estaban Y intactas. ninguna señal de nada. ni una nada. cicatriz, nada. Pero ¿y el hecho ocurrió? Me refiero a que pasó realmente el tren por encima de él. Absolutamente, él está convencido, recuerda perfectamente. La sensación. Él pensó que era un y todo. golpe Ya. al haberse arrojado del tren. Pero después se ve las piernas y claro, dijo, chuta madre, no calculé bien la distancia en el salto Ya. y el tren me agarró. Sí. Entonces, como te digo, lo que te estoy diciendo es que estas cosas, estas entidades que nos han vendido como extraterrestres, tienen un Ujú. comportamiento errático. Un día pueden efectivamente agarrarte y sanarte. Al día siguiente pueden agarrarte, torturarte o violarte sexualmente. O pueden literalmente un día X pescarte y succionarte y matarte. Sí. Entonces, no me vengan a decir aquí que es un fenómeno, o sea, de que tienen cierta inteligencia, un símil de inteligencia lo tienen, No, claro. pero de hecho estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo de lo que parece. No, de más. Oye, mira, aquí nos escriben desde Malasia. Ajá. Rafa, de allá de Malasia, dice, estoy siguiendo la conversación acerca de explicar algunos fenómenos UFO. Sin embargo, dice, y si desde mi visión científica, él es químico, ¿no será que son visitas de nuestras futuras civilizaciones solo viajando en el tiempo? En miles de años más, dice, si es que sobrevivimos, nuestra evolución tecnológica y fisiológica perfectamente podría justificar la forma y tecnología de los UFOs y sus visitantes. Abrazo, dice, me encanta la sección y particularmente hoy le recuerda sus tiempos de colegio buscando y comprando sus revistas de ovnis en San Diego. Qué bueno. En San Diego, mira, qué buena. Sí, po. A ver, tengo reparos con esa teoría. A ver, dale. Primero que todo, el viaje al pasado Ujú. es demasiado riesgoso. O sea, te creo si efectivamente, mira, la tesis del viaje en el tiempo se sostiene solamente Ujú. en el caso de que no haya intervención ninguna, ningún tipo de contacto con seres humanos. Acuérdate de lo que te contaba el otro día, el cuento de Ray Bradbury, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí. El ruido de un trueno, Sí. que si pisaba ahí apenas una mariposa Sí. puede crear cambios, Homero, po. claro. Sí. Entonces aquí estamos hablando de que han matado personas. ¿Qué intención iban a tener nuestros descendientes, etcétera? Sí, Incluso sí. más, si hubiesen perdido el concepto de la ética, si le hubiesen perdido totalmente el concepto de la ética, Sí. igual sería riesgoso para el futuro de ellos una intervención, Claro, para el futuro de todo, en para el general. futuro de todo, una intervención tan directa como, Claro, es demasiado rico, demasiado rico. como herir a 400 Hacer, personas claro. y matar a 2, Sí, ¿ok? sí, es verdad. Entonces eso es lo que me complica Ujú. de la hipótesis. Oye, cortito acá también, y bueno, lo has comentado otras veces, pero cortito acá preguntaba un auditor sobre Roswell y también la supuesta autopsia de ese extraterrestre, que te digo cortito porque yo sé que otras veces la has explicado Sí. más o menos. Que, La autopsia es falsa. Sí, eso, por eso. ya lo Absolutamente, o sea, sabemos, en el y solo fondo solo va a confirmar la ley del auditor. nos pasaron ahí gato por liebre, se aprovecharon de nuestra inocencia ante las nuevas tecnologías hollywoodenses, etcétera. De hecho, Eso fue en los 90, me acuerdo. Fue en los 90. Sí. No, fue por ahí, yo te diría que O fue sea, en me los refiero 2000, cuando se 2001. Yo juré que en los 90. Te digo porque me acuerdo que lo tenés grabamos... razón, pero fue en la segunda mitad de los 90. Eso, en la segunda mitad de los 90. Me acuerdo de un informe especial incluso. Claro. Que en exclusiva iba a mostrar la supuesta autopsia. Eso es uno de los grandes porrazos de Pablo, dicho. No. ¿Ah? Darle crédito sin haber, o sea, perdóname,
A ver, ese video de la autopsia tiene errores garrafales. Por ejemplo, ¿quién hace una autopsia vestido con un traje antirradiación, po? Claro. Que además filtra el aire. O sea, si lo que quería hacerse era una cuarentena, el aire entraba por todos lados. Segundo, se demostró que la película, si bien era antigua película Kodak, no era de los años 40, sino que era de los años 70. Mira, po. Ya. Y lo tercero, el origen, siempre misterioso, el tipo que nunca, o sea, el dueño de la cinta, o sea... claro, nunca se apareció, solamente la dejó. Claro, un viejito, buena onda, que ¿saben qué? Tengo la autopsia de Roswell. Y además que, ojo, muchos médicos declararon los procedimientos que se ven en el video de la autopsia de Roswell no corresponden a los patrones forenses tradicionales. También. Entonces... Así que, no, chao, para afuera. Y además el otro hecho, porque se forró Ray Santilli, que fue tiene asegurado el futuro hasta sus bisnietos. No, sí, todo caso. Porque ¿te acuerdas que incluso se compraban, se vendían ediciones en video del... Sí, claro. Sí, lo recuerdo. De hecho, si tú buscáis, por ejemplo, en Mercado Libre y todo, estoy seguro que todavía pilláis el VHS. Estoy seguro, todavía lo pilláis. ¿Nos vamos con otro asesinato? Dale. La misteriosa muerte del colombiano 3 días después de ver al supuesto ovni. A ver, vamos para allá. Hace 50 años en Anolaima. ¿El año 70? 50 años, saquemos la cuenta. ¿Año 70? Sí. Ya. Vamos. Mauricio Ñeco era apenas un niño cuando sintió intriga por la aparición de una luz inusual en el cielo y resplandeciente que no dejaba de perseguirla con su mirada. La veía desde la bella hacienda llamada Casateja, en la vereda Tocarema, en el estado de Anolaima. El 4 de julio de 1969, a las 7 de la noche, esa luz le cambió la vida de manera radical en un parpadeo. Desde hace un par de noches había llegado con su tía Rosa, acompañado por otros 9 niños desde Bogotá, todos familiares, para pasar la época de vacaciones en ese lugar donde se producía mora y leche. La finca era propiedad de Arcesio Bermúdez, primo de Rosa. Mauricio tenía 13 años. Los niños más pequeños pasaban las tardes jugando, etc. En ese terreno no había luz eléctrica y generalmente se divisaba sin problema las estrellas en la noche. Imagínate, más encima es justo el año en que llega y el mes, julio de el mes de la llegada del hombre a la luna. Exacto. Qué mejor para un niño que quiere mirar las estrellas. De repente apareció una luz en un valle cercano a la finca. Lo primero que pensó al ver la iluminación tan próxima a la vivienda era que se trataba de un avión, por lo que decidieron hacer silencio para escuchar el ruido a su paso. Lo que uno hacía cuando es chico. Claro. O sea, en 1969 todavía una novedad haber pasado un avión. Sí, es verdad. Después de un rato no sonó nada. Volví a mirar y la lucecita estaba más grande. Sí, se le veía movimiento, lento, pero había movimiento. Seguíamos esperando el sonido, pero no se escuchaba nada. Los niños siguieron atentos al movimiento del supuesto avión, pues ya tenían dudas de lo que estaban viendo. Mauricio llevaba en sus manos una linterna para evitar tropiezos con alguna piedra, y cuando la levantó para iluminar el sitio, coincidió que aquella luz que sobrevolaba la zona, se dirigió. Claro, a la luz le llama la atención la luz de la linterna de los niños. Y se va hacia ellos. Donde estaba él con sus 3 primos. Se vino de frente, tan de frente que quedamos atónitos. Los gritos de los primos se escucharon en todos los alrededores. Vengan, tía Rosa, mamá, papá. Claro. El ruido generado por los niños llamó de inmediato la atención de los 3 adultos y los otros 6 pequeños, quienes salieron de la casa a ver cuál era el escándalo. Suspendido en el aire y a unos 12 metros de altura frente a unos nogales al lado de la casa, las 13 personas dicen que vieron un objeto del tamaño de un auto, de forma esférica, cuyo exterior era particularmente luminoso, casi de un color ámbar, que no proyectaba sombra alguna. Por un par de minutos quienes estaban allí quedaban inmóviles y al reaccionar la tía Rosa empezó a entrar a los más pequeños. Arcesio estaba dentro de los 4 primos mayores. Luego relatan que el objeto comenzó a moverse lentamente con dirección al norte y su vista quedaba interrumpida por los árboles. 30 metros sobre nuestras cabezas y tal como se ve en una película de ciencia ficción, en un abrir y cerrar de ojo, se fue hacia la nada. ¿Desapareció? Desapareció.
Ya. Mauricio recuerda que Arcesio, intentando ver el objeto con claridad, corrió entre los cultivos de mora de la finca, seguido un poco más lejos por Mauricio. Ujú. Enrique, Marina y Andrés, quienes salieron en dirección a una ladera que era la parte más alta de la propiedad, siguieron para llegar al potero donde se dirigió la esfera luminosa. En ese recorrido lo único que se escuchaba eran las vacas, a las gallinas cacarear, todos los animales estaban escandalizados, por decirlo de algún modo, estaban inquietos. Sí. También recuerda que Pepe, ojo, un monito que estaba amarrado con una cadena, brincaba de un lado a otro intentando huir. Cuando nosotros llegamos a la parte del potrero detrás de la casa, unos 50 metros más allá, encontramos que abajo estaba Arcesio y el objeto estaba uno frente al otro. El aparato había descendido y estaba prácticamente rozando el suelo. Arcesio estaba a escasos 11 metros de distancia. Exactamente, fueron 4 minutos los cuales quedaron frente a frente cuando Mauricio logró ver una escena que 50 años ahora después se le asemeja a lo que era la Guerra de las Galaxias. No. Claro, recuerdo así, Ya, la máquina, lo relaciona, claro. Claro, el niño enfrente. Lo relaciona, va a ser también la idea a uno más fácil. Ahora bien, el objeto desaparece. Al día siguiente, el auto de la mamá de Mauricio llega a la finca para llevar a los niños de Bogotá. La tía Rosita y los primos fueron a buscar a Arcesio para despedirse y agradecer su hospitalidad. Pero su hermana Lucrecia, ojo, mira, inmediatamente al día siguiente de esta observación de este objeto prodigioso, es un ovni, nadie puede negar que esto es un ovni, con todas las características, el tamaño de un auto, esférico, etc. Arcesio había amanecido enfermo. Ya. Escalofríos, recuerda Mauricio. Ninguno de los niños podía dar razón a sus padres del estado de nerviosismo en el que se encontraban. Mauricio cuenta que su mamá no entendía qué les estaba pasando hasta que 3 días después una llamada pondría en alerta a toda la familia. A ver. Había que llevar a Arcesio a un hospital de Bogotá porque su estado de salud era complicado. Ya. A ver, ojo, este hombre cae de 53 años, cae en cama al día siguiente de este incidente con el ovni. No se volvió a levantar más. Oye. Este hombre, bueno, era soltero, pasaba sus días entre la finca, Bogotá, etc. Lo trasladaron a Bogotá. A las pocas horas de llegar ahí, Arcesio falleció sin que se le conociera alguna enfermedad. Los médicos de la época no podían dar una respuesta que explicara, mira, y todo lo contrario de los otros casos, es la baja temperatura que tenía el cuerpo. O sea, parece que aquí es todo lo contrario. Lo que haya sido que apareció ahí generó una especie de baja de temperatura corporal en el cuerpo de Arcesio. Lo fue, comillas, matando de a poco. De a poco, Claro, de a claro, poco. lo fue enfriando, no sé. Eso sí, ¿qué es lo que síntomas que tuvo antes de morir? Gastroenteritis, vómitos, diarrea. Y también, ojo, una pericarditis, una enfermedad cardíaca, que él no había experimentado nunca antes. Ya. Para Germán Puerta, experto en astronomía y estudioso del caso de Arcesio, lo que pasó en Anolaima es un hito en el análisis de ovnis en el mundo. Y las pruebas de lo que pasó son evidentes. La sorpresiva muerte del hombre pudo ser coincidencia. Obvio. Como que algún insecto de la zona lo hubiese picado, qué sé yo. Pero, para toda la familia de Arcesio, están convencidos de que fue este bicho, así lo llaman, que apareció en la finca, esta nave. No, de más, o sea... Arcesio Bermúdez, 53 años, testigo del ovni de la finca Anolaima. Oye, pero ¿y autopsia? El 4 de julio de 1969. Déjame ver si encontramos algo. Porque, bueno, si no se encuentra razón del fallecimiento, de haber autopsia. Sí, pues. Sí. Claro. Bueno, de hecho, lo que encontraba en la autopsia es lo que el tema de la pericarditis, de la enfermedad del corazón. Sí. Que no, al parecer, no tenía nada antes. Ajá. Veamos qué más datos hay. Claro, pues es que debería estar debería haber ese dato, así como tú dices, murió y nadie entendió por qué murió.
Ahora bien, hay un dato. Acuérdate que Arcesio es el único que llega a estar a 11 metros del objeto. La Es el que llega cercanía. a estar más cerca. Se podría dar más o menos lo que decías del norteamericano, del gringo. Absolutamente. Mira, el doctor César Esmeral, que fue ministro de Salud, de hecho, ¿Ya? dijo en esa época este medio que fue llamado en último momento a la casa de los Bermúdez y halló a Arcesio en un estado preagónico. Durante su examen había una cosa que no era normal en su enfermedad, la temperatura corporal. Ah, claro. Sí, oye ese dato de la temperatura, sí. A ver, déjame ver qué otros datos te puedo dar de este caso. Ajá. Bueno, se hipnotizó a los chicos, efectivamente recordaron todo, etcétera. Ya. Y aquí hay algo muy raro. Espérate, a ver. Ah, mira, fue investigado por agentes norteamericanos. No, de más. Sí. John Simon y Elias Wessing. Sí, de más. Llegaron desde... Mira, y eran miembros del Proyecto Libro Azul. También. Y fueron a Colombia. Y les preguntaron, ¿sabéis qué es lo que preguntaron? Lo primero que llegaban preguntando los gringos. ¿Ya? Where is the body? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Querían el cuerpo, de hecho parece, mira. No. A ver. Se llevaron el cuerpo de Arcesio Bermúdez, güey. A los 6 años, cuando el cuerpo debía ser exhumado para trasladar los restos a un osario, no estaban. Los hermanos de Arcesio Bermúdez llegaron a cumplir esa cita y al abrir el ataúd la sorpresa fue todavía mayor. No había nada. Pues no se halló el cuerpo del difunto. Oye, pero en la que estamos se la pudieron haber llevado los... En el cementerio central también. nadie daba razón a lo que pudo pasar con el cadáver del hombre. Por eso te digo. Y tanto la explicación de su deceso como la desaparición de sus restos son incógnitas. Bueno, oye, ya volviendo con el caso del piloto gringo, bueno, como fue... Jack Mantill, como fue dentro de las mismas Fuerzas Armadas probablemente, también ese cuerpo capaz que solo hayan guardado para estudiarlo. No, hay que ahí puede haber sido más fácil, o sea, lo llevan a un hospital militar, y listo, suplantan el cuerpo, etcétera, o entregan a la familia, qué sé yo, un cajón cerrado, por piedra, no sé. Ya no el cajón cerrado, onda, no, por su seguridad, no tengan acceso a esto y no sé qué. Así que claro. A ver, no puedo dejar de cerrar este capítulo sin mencionar quizás otro caso brutal. El incidente OVNI Catch Landrum. Oye, ya para cerrar los últimos que dijiste, ¿sí? ¿Y no será que por esta muerte, la causa de esta muerte, el cuerpo se desintegre, entre comillas? Ese es el tema, pero ahora bien, la duda que me queda es, estos extraterrestres que son tan buenos supuestamente, que son capaces de darnos mensajes de amor y paz, ¿qué les costaba decir aléjense? La nave es peligrosa. Bueno, no es por nada, pero conociendo de repente la curiosidad del humano, capaz que eso lo hayan dicho. O capaz se lo hayan dicho en otro idioma. No hay ninguna... No sé, te digo. No hay ningún elemento. En todos los casos que te describo. En el caso de Joao Prestes, no me voy a negar que hubo una intención de ataque. Sí. Entra a la casa este rayo. No, claro. En el caso también de Colarés de la isla, fueron 400 agresiones. Sí, no, es verdad, tienes razón. Vamos al incidente Catch Landrum. A ver. Que de hecho incluso más fue un clásico del programa de Robert Stack, Misterios sin resolver. Misterios sin resolver lo dan en mega esa cosa. Estamos hablando de la noche del 29 de diciembre de 1980, cuando Betty Catch, Vicky Landrum y Colby Landrum, el hijo de Vicky, estaban dirigiéndose de regreso a su hogar en la localidad tejana de Dayton en un auto Oldsmobile Cutlass. Oldsmobile, mira. Después de haber salido a cenar. Ya. A las 9 de la noche, mientras se encontraban conduciendo sobre una carretera de 2 carriles, observaron una luz sobre algunos árboles. Inicialmente pensaban que se trataba de la luz de un aeroplano que se estaba aproximando al aeropuerto intercontinental de Houston. Pero por lo que en ese momento le prestaban poca atención. Unos pocos minutos después, sobre la carretera, las testigos vieron lo que tomaron o consideraron como la misma luz que habían visto un rato antes, pero estaba mucho más cercana y se veía muy brillante. La luz, según alegarían posteriormente los testigos, provenía de un gigantesco objeto con forma de diamante
Ah, mira. el cual en ese momento estaba realizando un vuelo estacionario justo por encima de la línea de la copa de los árboles. La base del objeto estaba expeliendo llamas y emitiendo un significativo calor. Vicky Landrum le dijo a Catch que detuviese el automóvil, temiendo resultar quemada si se acercaban un poco más. Sin embargo, la opinión de la propia Vicky respecto del objeto cambió. Como era cristiana renacida, su religión, ella interpretó al objeto como un signo de la segunda venida de Jesucristo. Ok, ya. Diciéndole a su nieto, este es Jesús, él no nos dañará. Ya. Ansiosa, Catch consideró la idea de dar un giro en U y regresar en sentido contrario, pero pronto abandonó esta idea debido a que la carretera era demasiado angosta y por considerar que el auto se quedaría atascado sobre los arcenes o las banquillas, bueno, las orillas. Sí. Colby, el niño, estaba aterrado. Por lo que Vicky Landrum rápidamente regresó. El tema es que Betty Catch y Vicky Landrum salieron del auto para poder ver mejor el objeto. Pero regresaron rápidamente al auto para confortar un poquito a Colby, que estaba asustadísimo. A todo esto, Catch se mantuvo fuera del coche, según ella, hipnotizada, comillas, por la extraña vista. Según el ufólogo Gerald Clark. Sí. El objeto, intensamente brillante, en un color apagado, tenía la forma de un gigantesco diamante tallado, de un tamaño similar a la torre de agua de un pueblo. ¡Wow! Es grande, ya. Sí, oye. Sí. Pequeñas luces azules rodeaban el centro del objeto. Y periódicamente durante algunos minutos salieron llamas de fuego desde el fondo, creando un efecto de un gran cono. Perfecto. Ahora bien, los testigos luego comentaron que el calor era lo suficientemente fuerte como hacer que la carrocería del automóvil se calentase de tal forma que al tocarla causaba dolor. Al respecto, Catch mencionó que ella tuvo que usar su abrigo para proteger su mano de sufrir una quemazón cuando abrió la puerta para volver a meterse dentro del auto. Ya, te sigo. Cuando tocó el tablero de instrumentos del automóvil, la mano de Vicky Landrum, presionada sobre el vinilo del auto, del tablero, dejó una huella. Con la carretera liberada, Catch siguió avanzando. Ya, ojo con lo del tema de los helicópteros. Ya, luego que el ovni y los helicópteros se fueron de la zona, fíjate, llegaron a su casa y trataron de dormir. Pero empezaron los síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, debilidad generalizada, sensación de quemazón en los ojos y como si hubiesen sufrido de quemadura después de una exposición excesiva a la luz del sol. Durante el transcurso de los días siguientes, los síntomas de Catch empeoraron, de Betty Catch, y con muchas ampollas grandes y dolorosas formándose sobre su piel. Cuando fue llevada a la sala de urgencia de un hospital el 3 de enero de 1981, Catch no podía caminar y había perdido grandes pedazos de piel y mechones de pelo. Fue dada de alta después de 12 días, aunque su condición no era mucho mejor, y posteriormente regresó al hospital por otros 15 días. La salud de los dos Landrum, abuela y nieto, era de alguna forma un poquito mejor, porque ella en el fondo, el 29 de diciembre de 1998, exactamente el mismo día, 29 de diciembre, 18 años después de haber tenido este encuentro del segundo tipo. Es más, al parecer Betty Catch presentó alguna forma de cáncer incluso. Entonces ahí tenemos nuevamente el caso de un ovni que daña. Ahora bien, wow, y eso que todavía nos quedaron varios casos fuera, porque... No, pero ya no hicimos ni idea. De contar el caso de las máscaras de plomo, puta madre. ¿Tenéis para una segunda parte? ¿Te interesó el tema? Te digo. ¿Ha tenido buena respuesta la gente? Déjame ver qué dice el pueblito archivero. A ver, dale. Déjame ver. Acá ponte tú, bueno, hay muchos apasionados por el tema y, por ejemplo, la amiga Paola más temprano lo contaba, Paola allá de Noruega, que en el año 81, 82 había tenido una experiencia más o menos acá en Chile cuando estuvo con la mamá, aquí acá en Chile, así que por eso también el tema, ¿cómo se llama? Le llamaba mucho la atención. Bueno, como muchos también, sí, pues. Wow, mira. Hola, me atacan sombras oscuras. ¿Qué puedo hacer? Ya estoy loco. Mañana lo voy a contestar a este amigo. Sí, dale.
Mira, va a decir que el pueblito archivero enganchó, ¿ah? Así que... Por eso te digo, pues ahí ve... Claro, porque falta otra forma. ¿Ya? Falta otra forma en que los ovnis se vuelven asesinos. Las sectas. Platillistas. ¿Secta? Obvio. Hay sectas. Mira. Acuérdate de Heaven's Gate, las puertas del cielo. Mira. Esta secta donde se les hizo creer Ajá. a más o menos a 30 o 40 personas Sí, sí. de que detrás del cometa Hale-Bopp iba la nave espacial que los iba a rescatar. ¿Cuándo del fue planeta eso? Tierra. Esto también fue en la era Clinton, más o menos, segunda mitad de los 90. Ya, no fue tan... Y ya. esto provocó un suicidio masivo. Sí, Tenían sí, que sí, asesinar, sí. tenían Sí, que lo matarse típico, para lo poder típico. subir al... Claro, a- lo a típico, la lo nave. típico. Entonces, eso también es una forma en que la creencia en los Oye, ovnis mira. mata. Oye, Y sí, máscaras de se plomo puede asumir, también. O sea, sí. en máscaras de plomo, este par de chicos fueron casi inducidos Ujú, también ujú. a exponerse a una radiación importante. Así que si el pueblo Sí, archivero yo lo creo quiere, que podías hacer tu típica encuesta ahí a través de la... vamos a hacer una entrevista del si es Twitter, que ¿eh? Sí. seguimos con el tema o no. Así que te dejo por el Dale. momento. Oye, para aclarar también que una auditora Por ahí decía favor. que primero estaba escuchando, le encantó que si fuera ir más temprano, pero bueno, tú lo contaste el otro día, por tus compromisos. Sí, po, y cuenta absolutamente. cuáles son esos compromisos. Ah, bueno. Por eso no puedes estar más temprano acá. Obviamente que tenemos los tours en el cementerio y en École. el sanatorio Franklin. Claro. De hecho, si quieren comunicarse conmigo, ya lo saben, es al Twitter o al Instagram @César Parraguía o a mi WhatsApp más 569-775-73995. Tengo Y- que hacer una mención especial. Dale, ¿Sabes dale, que- dale. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Vladi? ¿Ya? ¿Sí? Que de Ajá. hecho nos mandó este archivo de Rumania. Ajá, sí, me acuerdo. Dándonos a abriendo conocer en eso. Rumania. Sí. Su padre falleció hace un par de días, así que le mandamos un Chuta. fuerte abrazo a Vladi. Exacto, sí. Obviamente que estamos contigo. Ay, Yo sabía ay. que su padre estaba enfermito, Marcelo, Ya. el papá de Vladi, de Marcelo Ayala. Ujú. Así que te mando un Qué gran momento, abrazo oye. y tú sabes que cuentas conmigo, Vladi. Qué momento. Mira, la Paola Arevalo me dice, no estaba muy convencida, Ya. pero me gustó. Usted siempre me sorprende. Qué bueno, qué bueno. A ver, vamos a ver, No, qué bien. dice, a ver qué dice la Giovanita de Win. Giovanna, pronúnciate. ¿Seguimos con Omni Asesino la próxima semana? Hay que lo digan, pues. Hay que lo digan a través del Twitter, puede A ser. ver, díganmelo, chicos. Sí, ¿Seguimos pues. con Omni Asesino? Ahí te puede nominar. Oye, Pulgar arriba, demasiado interesante. no ya. sé si ya lo habrá subido a Antares, pero también señalar que en el Facebook de ADN está el Pueblo Fantasma el otro día. Antares todavía no lo ha subido, pero Ya. ¿sabéis quién lo subió? ¿Eh? DJ Pachanga. Ok, perfecto, DJ perfecto. Pachanga ya lo tiene arriba. Y como te decía en el Facebook de ADN, el de la nosotros oficial de la radio, no otro trucho por ahí, No, sino que el sí, Facebook oficial de la radio increíble. está el último Pueblo Fantasma. Está el video, creo. Francisco Sí, está el Avendaño video. también le da pulgar hacia arriba. Ya pues, entonces ahí vamos a tener más ovnis. Y lo otro que te iba a Ujú. decir, hoy tengo que darle mi agradecimiento porque hoy día salió en el canal 13 Cable ¿Ya? ¿Ah? el primer programa de La Ruta del Libro, el nuevo programa de Francisco Ortega, ¿Ok? ¿Ya? el escritor. Sí, sí. Y empezó con terror. Y Ah, mira. me destacó a mí junto con Baradit, Bizama, Buena. Bien. los humildes libritos de este servidor, Guía Sí, Mágica de sí, sí, Santiago, Fantasma y Casa Embrujada de Chile. Así que agradecido por esta aparición en el tan elegante y cuico canal 13C. El 13. Todo caso. Todo Ay, caso. Claro. Oye, ¿qué mañana? Bueno, lo espero mañana entonces en los turpos, chicos. Eso, dale. Ustedes ya saben ya. ¿Qué tenéis mañana? Mañana tengo La Ruta de los Olvidados, Ujú. que es la parte trasera del cementerio general, desde las 9 de la noche. Ahí estaría yo en el organigrama de esta radio. Y además tenemos el Sanatorio Franklin en su segunda parte, Ya. desde las 10:30. Listo, Así pues. que Ahí está el panorama. lo espero. Eso. Y recuerden, ya saben ya, César Parraguía en Instagram y en Twitter, más 569-775-73995. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que hoy día más que nunca con estos ovnis asesinos, y que Dios nos ampare. Ya pues, tocayo, como siempre un privilegio, ¿eh? Igualmente, compadre. Nos reencontramos ya, si Dios quiere, la madrugada del miércoles. Nos encontramos en Pueblo Fantasma, Exacto. que vuelve ya en su formato habitual con las Exacto, historias que sí. nos ha enviado el público. Eso. Y es más, envíenos desde ya su historia. Sí, ahí lo espera el tocayo. Gracias pues, y tenga buen fin de semana, mijo.
Gracias, César, lo mismo. Lo mismo. Nosotros ahora la invitación para que sigan junto a ADN. DJ Pachanga.